Recientemente, la separación de Ande Ercel y Hakan Sabank ha causado una gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras todos se preguntaban sobre el detrás de escena de esta separación sorpresa, las declaraciones de la hermana mayor de Ande, Gamze Ercel, entraron en la agenda como un bombazo. Gamze Ercel, en una entrevista con una revista, afirmó que Ande estaría profundamente entristecido por la pérdida de Hakan. Hakan no era solo un amante para Ande, era una figura importante en su vida, dijo Gamze, haciendo comentarios notables sobre el amor y los lazos familiares. Estas declaraciones proporcionan nuevas pistas tanto sobre el estado emocional de Ande como sobre la profundidad de su relación con Hakan. De las declaraciones de Gamze se desprende que Ande lamenta algunas de sus decisiones en la relación y que perder a alguien como Hakan puede causar más tristeza en el futuro. Entonces, ¿qué causó que esta relación terminara? ¿Ande está realmente triste porque perdió a alguien como Hakan? ¿O hay otros detalles que Gamze está insinuando? En esta serie de vídeos, basada en las declaraciones de Gamze Ercel, analizaremos más de cerca los detalles de la relación de Ande y Hakan, lo que sucedió después de la ruptura y los efectos de esta relación en la vida de Ande. Además, analizaremos la evolución de la nueva vida de Hakan Sabank y los efectos de este proceso en Ande. También discutiremos los consejos que Gamze Ercel le dio a su hermano y los conflictos internos que experimentó Ande a la luz de estas recomendaciones. Ande Ercel y Hakan Sabank eran una de las parejas de las que más se hablaba en el mundo de las revistas. Tanto el éxito de Ande en su carrera como el hecho de que Hakan fuera una figura fuerte de la familia Sabank hicieron de esta relación el centro de atención. Sin embargo, su relación terminó y los motivos de esta separación aún siguen siendo un misterio. La declaración de Gamze Ercel, Ande estará muy triste, confirmó que esta separación tuvo un profundo impacto en Ande. Durante su relación, la pareja fue vista junta muchas veces y compartió sus momentos de vacaciones en las redes sociales. Estas publicaciones crearon la impresión de que eran una pareja armoniosa. Sin embargo, lo que sucede detrás de escena puede revelar los factores que terminan la relación. El amor de Ande Ercel y Hakan Sabank ha sido seguido intensamente por los medios desde sus inicios. Aunque la pareja intentó mantener su relación fuera del ojo público, las poses sinceras que hacían de vez en cuando y las vacaciones que pasaban juntos nos hicieron pensar que su relación era sólida. Sin embargo, la noticia de la separación puso patas arriba todo este panorama. Gamze Ercel expresó claramente la carga emocional detrás de la decisión de Ande de poner fin a esta relación. Según él, Ande podría haber sido más claro en algunas cuestiones de la relación. Especialmente la apretada agenda de trabajo y el entorno social de Hakan pueden haber hecho que Ande se sintiera solo en esta relación. El equilibrio amoroso y profesional de Ande. Ande estaba atravesando un periodo muy ocupado en su carrera. Una agenda llena de series de televisión y proyectos comerciales lo desgastaba tanto física como emocionalmente. Hakan, en cambio, era alguien que priorizaba sus responsabilidades en el mundo empresarial. Estos diferentes ritmos pueden haber dificultado la armonía entre la pareja. El papel de Gamze Ercel. Gamze Ercel siempre apoyó a su hermana Ande. Sin embargo, este apoyo puede haber afectado en ocasiones las decisiones importantes que Ande tuvo que tomar. En su entrevista, Gamze una vez más reveló su responsabilidad como hermana diciendo: algunas pérdidas hacen a una persona más fuerte, pero sé que Ande tendrá dificultades en este proceso. Gamze Ercel actuó no solo como hermana mayor sino también como guía en la vida de Ande. El apoyo de Gamze siempre se sintió, especialmente en las dificultades que encontró Ande en sus relaciones. Sin embargo, los mensajes que Gamze dio en su entrevista muestran que Ande está pasando por dificultades a pesar de este apoyo. Gamze a menudo le daba consejos a su hermano: no debes perderte en las relaciones. Según él, equilibrar la carrera y las relaciones de Ande siempre debería ser una prioridad. Sin embargo, mantener este equilibrio era bastante difícil con una figura como Hakan. ¿Qué significan las palabras de Gamze? La afirmación Hakan fue una gran pérdida para Ande utilizada por Gamze en la entrevista revela cuánto valoraba Ande esta relación y cómo la afectó esta pérdida. Según Gamze, es inevitable que Ande sienta más profundamente esta pérdida en el futuro. Después de la separación, hubo muchos cambios en la vida de Hakan Sabank. Hakan demostró que dejó atrás la separación para centrarse en sus proyectos en el mundo empresarial. Sin embargo, esto no significa que su influencia sobre Ande haya terminado. Círculo social de Hakan. Hakan Sabank es un nombre activo tanto en su círculo social como en el mundo empresarial.
El hecho de que fuera conocida por diferentes nombres después de la ruptura puede haber tenido un impacto negativo en Ande. Especialmente noticias de este tipo en los medios pueden haber hecho que Ande se cuestionara aún más. Gamze Erzel intervino en ese momento e intentó apoyar a Ande. Según él, para Ande era importante no tomarse en serio esas noticias y centrarse en su propia vida. Las declaraciones de Gamze implican que Ande lamenta profundamente esta relación. Es posible que Ande haya experimentado algunas brechas emocionales durante la relación, y cuando se dio cuenta de estas brechas, podría haber sido demasiado tarde. Entrevistas de Ande. Las pistas que Ande da en sus entrevistas muestran que esta relación le dio mucho, pero también le quitó mucho. No es fácil perder a alguien como Hakan, afirma Gamze, destacando la importancia de esta relación en la vida de Ande. Aunque Gamze Erzel no dijo nada en su entrevista sobre la posibilidad de que Ande y Hakan volvieran a estar juntos en el futuro, afirmó que Ande entendería mejor las consecuencias de perder a Hakan en el futuro. ¿Es posible una segunda oportunidad? Muchos aficionados se preguntan sobre la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Hakan. Sin embargo, es difícil decir algo definitivo al respecto. Si bien Ande se centra en su propia carrera y su salud emocional, la actitud de Hakan en este proceso será un factor importante. Las declaraciones de Gamze demuestran que esta relación dejó una profunda huella en la vida de Ande. Sin embargo, lo que sucederá en el futuro depende solo de las decisiones que tomen Ande y Hakan.